yo soy febrero para la gente primero, no con ustedes, obviamente. Ellos están a salvo de ese martirio, ¿no? El 2 de febrero acá, pero para el primer año es bueno que introduzcamos algunos conceptos de realidades. Por eso empezamos en febrero. Bueno, el aula la empezamos a usar en febrero, pero todavía no la inauguramos. Falta, no sé qué falta. Pero vamos a hacer una inauguración el 1 de julio. Así que, por favor, traten de que hasta el 1 de julio nosotros, no, en serio, siempre les digo el costo que representa para nosotros mantener funcionando la facultad, lo asumimos nosotros. ¿Sí? El funcionamiento de la facultad en muchos aspectos depende de lo que generamos en la facultad con nuestro trabajo, los posgrados, los servicios que se hacen, porque no hay plata, es cierto, no hay plata, pero no solo no hay plata desde la nación hacia la Universidad Nacional de Rosario, sino que por ciertas particularidades del funcionamiento del pensamiento político que maneja la universidad, nosotros recibimos menos plata, somos la facultad más grande de la UNR y somos la que menos plata recibe para los edificios. O sea que todas las obras que ustedes ven acá son generadas con nuestro propio presupuesto. Un poco contento, ahora estaría bueno ser una mano con algunas cosas. Por ejemplo, las rampas de acceso que las venimos pidiendo desde que yo estoy en la facultad, desde el 2012 que estoy en la facultad, que venimos pidiendo a las políticas edilicias de la UNR que hagan rampas de acceso, porque es un pésimo ejemplo, ¿no? De facultad relacionada con la salud, que no tenía rampas de acceso, más que el ingreso por la calle Santa Fe, y después la otra rampa que había era la que estaba al lado del trocito en el camino que va al Centenario. Bueno, totalmente global, por supuesto, en el primer piso, en la 2, todavía hay que solucionar. Pero bueno, no se hacía. Bueno, dijimos, bueno, ¿nos alcanza el presupuesto para hacer rampa? Sí. No, nada. Sí, las rampas de acceso del lado de la calle alterna, que todavía no tiene nombre, pues pensando que todo tiene nombre, vamos a poner la calle alterna, vamos a poner el nombre. No importante. Y bueno, vamos construyendo. Así que hay que tratar de cuidar lo que tenemos con el tema de las sillitas. El sentado así tipo oriental está muy bueno, muy otaku, pero o sea, si te quieren sacar los zapatos, si quieren hacer bien otaku, sacan los zapatos, con los otaku, ¿no? Sacan los zapatos y ponen los pisitos cruzados arriba del ojo. Ningún problema, pero con los zapatos no. Bueno, vamos con este tema que es un tema muy importante porque el endotelio es lo que va a dar origen permanentemente, está generando, ¿sí?, un mecanismo de lesión en el interior de los vasos que no se van a afectar hasta la edad avanzada, pero que comienzan tempranamente y, como ustedes habrán visto en ese maravilloso libro que dice Roy, las estrías grasas, las extracciones grasas, o algo por el estilo, están presentes desde la infancia, ¿sí? Y son una de las primeras manifestaciones anatomopatológicas que preanuncian la lesión aterosclerótica. ¿Sí? Lesión aterosclerótica que es, por supuesto, lo que le da de comer a muchos cirujanos vasculares, a muchos analistas, a los, bueno, también a los opinólogos, a toda la gente que tiene que ver con los vasos. Y que son la causa principal, ¿no?, de enfermedad y muerte a partir de aproximadamente la quinta década. Antes son las muertes violentas y después las muertes asociadas a cáncer, etc. El endotelio es una cosa muy interesante porque
o el concepto de disfunción endotelial. Aparte, es un concepto muy interesante porque marca un hecho de lesión previa a la manifestación desde el punto de vista de lo anatómico o ecológico. O sea, el endotelio está funcionando mal y eso preanuncia un daño que se va a objetivar después en forma microscópica. Pero antes de que aparezcan las lesiones, antes de que aparezca la migración de las células musculares lisas hacia la capa de la musculatura, hacia la íntima, antes que aparezcan las fibrosas, antes que aparezcan las células escumosas, todo eso es precedido por un periodo en el cual hay una alteración funcional. Y esa alteración funcional precede, y por supuesto, no solo precede desde el punto de vista temporal, sino que está asociada causalmente con la generación del daño que se va a producir después del efecto del canal. Entonces, es muy importante este concepto de disfunción endotelial, porque vamos a tener un endotelio que está enfermo sin una manifestación anatomopatológica durante mucho tiempo. Y eso es algo digno de mención. Bueno, tienen que recordar de histología las distintas capas del vaso y el endotelio que forma parte entonces de la túnica íntima junto con la membrana basal, la lámina propia, etcétera, etcétera. Y esto nos pone de manifiesto, independientemente de los distintos tipos de endotelio que ustedes conozcan, de endotelio pero que conozcan, que hay una verdad en el hecho de considerar, así como uno considera la piel, en la histología les enseña que la piel es el órgano más extenso. Bueno, el endotelio, si uno junta todo el endotelio, va a obtener un órgano endotelial con aproximadamente el mismo peso que tiene el hígado, kilo y medio, y van a ver que la superficie es la de 100 por 100 y 700 metros. Imagínense esta superficie, el doble de esta superficie. Esa es la superficie que cubre las células endoteliales. Tiene no solo esa función, yo le digo de carpeta roja, porque la carpeta roja es donde se supone que las estrellas, ¿no?, circulan sin ningún tipo de tropiezo, ¿no?, y el visita. O sea, durante mucho tiempo se consideraba al endotelio como, ¿no?, una superficie lisa que evitaba que los glóbulos rojos, los componentes de la sangre, chocaran, que sí circularan de una manera muy poco alterada, pero, así como pasa con el tejido adiposo, ¿no?, que en los últimos años pasó de ser un depósito de energía a ser también un órgano muy activo desde el punto de vista parácrino y endócrino, lo mismo pasa. Y hoy se sabe que a través de distintas moléculas de secreción, el endotelio regula muchos procesos relacionados con su propia función, pero también con procesos metabólicos y procesos químicos. Entonces es muy importante considerar al endotelio como el principal regulador de la homeostasis baja. ¿Sí? Entonces, importantísimo. Conceptos que parten de descubrimientos de la década de los 80, en los cuales se empieza a aislar los distintos componentes secretores del endotelio. Y no solo entonces tenemos que considerar al endotelio como una sustancia, como el generador de sustancias que regulan
por ejemplo, el tono vascular, es importante que lo puede decir, sino también el endotelio interviene en los procesos que hacen que distintas células circulantes pasen al interior del vaso y de la pared vascular. Y de esta manera, la regulación de estos procesos va a permitir la introducción, la llegada de células atraídas por distintas sustancias que son principalmente moléculas secretadas por el endotelio y con esta función que van a permitir la introducción de, por ejemplo, monocitos o de células polimorfonucleares. La vasodilatación endotelio dependiente, vasodilatación endotelio dependiente, es entonces una clara demostración de esta función parácrina del endotelio. Y está dada por la secreción de una molécula que fue durante mucho tiempo muy elusiva, muy difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque esta molécula es un gas. Es el óxido nítrico y es un gas que se destruye muy rápidamente. Enseguida que pasa a la circulación, la hemoglobina lo capta y desaparece. Por lo tanto, durante mucho tiempo se buscó cuál era este factor endotelial del cual dependía la vasodilatación, hasta que finalmente se logró aislarlo como un gas, como el óxido nítrico. Este gas es producido en una reacción que ven ustedes acá, a cargo de la enzima óxido nítrico sintasa, NOS endotelial. Hay tres tipos distintos de NOS. La NOS endotelial, entonces, es inducida por distintos factores que vamos a ver después, y en esa reacción, catalizada por la óxido nítrico sintasa, el aminoácido arginina se va a transformar en otro aminoácido, la citulina, con la liberación de uno de los nitrógenos que tiene la arginina, que como saben ustedes, tiene dos átomos de nitrógeno. Y ese óxido nítrico va a ser, entonces, el que a través de un mecanismo dependiente de la activación de una enzima en el músculo liso, que es la guanidina ciclasa, pero para el ETP va a llevar a cabo cambios muy importantes en la cantidad de calcio presente en esas células musculares lisas. Acá van a ver un concepto importantísimo que es hacia la regulación constante de la producción de óxido nítrico, que es el estrés o la fuerza de cizallamiento, al cual nos vamos a referir enseguida, y un segundo componente que va a permitir que el sistema nervioso autónomo, a través de la acetilcolina y de la unión a receptores muscarínicos, contribuya también a producir una disminución de del grado de contracción del músculo liso a través de la activación de la óxido nítrico sintasa. O sea, que los experimentos que llevaron a encontrar la molécula parte del hecho de que el vaso desprovisto de endotelio, vaso desprovisto de endotelio, no tomas un preparado arterial y le baja, ¿no?, el endotelio, le saca las cifras endoteliales y le aplica acetilcolina, no va a tener una vasodilatación. Para que esté presente la vasodilatación inducida por la acetilcolina, tiene que estar el endotelio. Y así es como se llegó a pensar
que el endotelio debía elaborar un producto que actuaba en forma parácrina sobre la túnica muscular. Y esa sustancia, obviamente, resultó ser el óxido nítrico. Me parece que me equivoqué de botón. Bien, entonces se define entonces como fuerza de cizallamiento o shear stress a esta fuerza que se va a ejercer por la corriente ejercida por la corriente de sangre circulando en el mismo sentido que tiene el vaso en óptico. ¿Sí? O sea, que sería paralelo, ¿no? Es una fuerza que va ejerciéndose en forma paralela a la superficie del vaso. Es lo mismo que la fuerza que hacen las dos hojas de una tijera, ¿sí? Por ejemplo, cuando la cerramos. ¿Sí? Estrés de cizallamiento. Hola. El estrés de cizallamiento es entonces el principal regulador de la función de la óxido nítrico sintasa en condiciones, digamos, básicas. En condiciones basales permanentemente en nuestras arterias, la corriente sanguínea impulsada en forma, ¿no?, de ondas dadas por la contracción del corazón, van a generar este permanente barrido, digamos, de la superficie endotelial con la consiguiente generación de la fuerza de cizallamiento. Y las células endoteliales tienen receptores, mecanoceptores de distinto tipo, que están ubicados en la superficie y que permiten entonces la detección de esas fuerzas que circulan en forma paralela a la superficie del endotelio y que van a generar entonces la activación de la óxido nítrico sintasa. Y esa óxido nítrico sintasa, entonces, a partir de la quinina, va a elaborar distintos productos, una pH óxido nítrico. Y el que nos interesa, obviamente, es el óxido nítrico. ¿Por qué es tan interesante el óxido nítrico? Porque, siempre lo cito, me encanta cómo se origina, qué transitoria es nuestra presencia en sus vidas. Lo cito hasta Polanyi. Y lo cito hasta Polanyi con su concepto del satisfactor sinergia. Se olvidaron totalmente que tuvieron una clase de esta Polanyi sobre, ¿no?, demandas y satisfactores, y que cuando había un satisfactor que cumplía muchas funciones, hablábamos de un satisfactor sinérgico y dábamos el ejemplo de la alimentación, ¿no?, por la leche materna. Bien. Bueno, hay muchos otros satisfactores sinérgicos. El ejercicio físico sí es un ejemplo muy importante de satisfactor sinérgico. Y acá podemos decir que el óxido nítrico también es un satisfactor, hace montones de cosas. Se los puedo vender por muchos lados, pero el más importante, obviamente, es la principal molécula vasodilatadora, que va a permitir, entonces, que las arterias presenten, así es, presenten entonces una luz, ¿no?, adecuada para la circulación, y por supuesto, como es regulable esta vasodilatación, va a ceder ante determinados estímulos y va a permitir que se produzca una vasodilatación. Obviamente no es que siempre vamos a tener el mismo tono. Pero además de esta manera de asegurar la fluidez, el flujo de la sangre a través de la vasodilatación, vamos a ver que hay muchísimos, fíjense ustedes, por lo menos 5 o 6 factores más que están involucrados en la posibilidad de que ese vaso desarrolle una lesión aterosclerótica. Inhiben, como ven ustedes acá, la agregación plaquetaria. Disminuye
la adhesión de los monocitos y el pasaje de los mismos para transformarse en macrófagos. Al mismo tiempo, va a hacer que esos macrófagos que les encantan las LDL oxidadas, se queden sin su alimento preferido. ¿Por qué? Porque disminuye la oxidación de las LDL. Está claro que las LDL son malas, pero si están oxidadas, son peores. Y si están glicosiladas y oxidadas, peor. ¿Bien? Entonces, esta función que tiene el óxido nítrico de inhibir la... Y dale, no me gusta cómo funciona esto. Vamos a usar las flechitas. A ver, ahí va. Cuando éramos indios éramos mejores. Esa bandera tiene flechitas, ¿saben? Tiene flechitas y lanas. Y tiene 3 colores que son los colores de qué. Los 3 colores de la bandera de Santa Fe. ¿A qué república pertenecen? No. Pertenecen a una república de la cual formamos parte entre 1814, más o menos, y 1819, que era la Liga. Opa, yo me estoy acá. La Liga Federal, ¿sí? La Liga de los Pueblos Libres, ¿sí? La que nos unía a Artigas, o sea, Uruguay, ¿no? Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Y éramos un país aparte de la Argentina. No mandamos representantes, no mandamos representantes a Tucumán. Interesante. Por eso existe el nombre de la banda oriental del Uruguay, era la parte oriental de esa república. Bien, las flechitas son muy útiles. Y volviendo entonces a la oxidación de las LDL, si nosotros disminuimos la cantidad de monocitos que penetran y se transforman en macrófagos y disminuimos la cantidad de LDL oxidadas, vamos a estar entonces impidiendo la formación de las células homófilas. Vamos a estar también disminuyendo con el óxido nítrico, vamos a estar disminuyendo la producción de especies reactivas de oxígeno, ¿sí? Lo que contribuye a generar daño celular, y vamos a estar produciendo también una inhibición de la proliferación de las células musculares lisas vasculares que migran, ¿se acuerdan? Desde la capa media hacia la íntima, y ahí van a contribuir a la formación de la placa. Todas esas son entonces las funciones del óxido nítrico, que así, si hay algún factor que lo estimule desde el punto de vista farmacológico, vos tenés distintos factores que lo van a estar generando, están mejorando la función del endotelio a través, por ejemplo, de aumentar con el ejercicio físico, los factores hemodinámicos asociados al ejercicio estarían contribuyendo a una producción de dióxido nítrico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el resultado de ese pasaje de la sangre en forma paralela a la superficie del endotelio va a generar, a través de estos receptores de movimiento, de estos mecanorreceptores, la activación de la óxido nítrico sintasa. Y esta va a aumentar la disponibilidad de óxido nítrico, que va a difundir hacia las células de las musculares y producir su relajación. Nos importa mucho ese mecanismo porque nos permite repasar un montón de cosas de las guías de señalización que tanto les gustan. Claro, como un Leonard. ¿Lo ubican? Leonard Sheldon. Sheldon no entiende, es muy inteligente, pero no entiende los sarcasmos. Entonces, Leonard, que es muy sarcástico, cuando dice un sarcasmo, tiene un cartelito que dice sarcasmo, ¿no? Sí, no sarcástico.
Si no les gustan las vías de señalización, pero sin las vías de señalización nosotros nos quedamos sin trabajo. Entonces tenemos que buscar algo que les cueste entender para poder explicárselo y tener estas hermosas clases de repaso. Bien. Hoy me enteré de una cosa, la extensión de funciones la provincia la paga. O sea, la extensión de funciones, si uno tiene carga de 24 horas en un hospital público, gana poco menos de algo así como 900.000 pesos. Piénsenlo, todavía tengo el tiempo de hacer otra carrera. 800.000, un poco menos de 900.000 pesos. Y si les extienden las funciones, por ejemplo, con un cargo de 2 horas más, eso se paga, se paga prácticamente el 50%. Eso es buenísimo. Acá la extensión de funciones, extensión de funciones, tengo extensión de funciones para hacer 3 cosas más en la pauta. Todo por el mismo. Pero me enteré hoy porque tuvimos una reunión con la ministra, con la viceministra de Salud, con un problema que había con algunos docentes de posgrado, que es una de las cosas que yo hago por extensión de funciones. Y me enteré de eso. Así que está bueno. Tenemos entonces distintos efectores que van a ser entonces modificados en su función por la cadena de señalización que se pone en marcha a partir del ingreso del óxido nítrico en la célula. El óxido nítrico, entonces, es una molécula que difunde muy fácilmente y que atraviesa la membrana y fíjense ustedes, no tiene un receptor. Va a actuar directamente sobre el primer componente de esta vía de señalización, que es la guanilato ciclasa soluble vecina a la membrana. Y esta guanilato ciclasa soluble lo que va a hacer es lo que cualquier guanilato ciclasa se ofrece, que es transformar GTP en GMP cíclico. Algo muy parecido a lo que hace, como ya dijimos, la adenilato ciclasa. El resultado, entonces, va a ser la formación de GMP cíclico, y así como el AMP cíclico tiene su proteína quinasa A, el guanilato, el CGMP, va a tener su proteína quinasa. Y esta proteína quinasa G va a fosforilar, como su nombre lo dice, es una quinasa, distintos sustratos. Entre ellos, va a fosforilar a la bomba de calcio del retículo sarcoplástico de las células musculares lisas. Y esa bomba de calcio va a meter el calcio en el retículo sarcoplástico. O sea, tiene un efecto opuesto al que tienen muchas sustancias vasoconstrictoras que actúan a través del, ¿se acuerdan del inositol-trifosfato? El inositol-trifosfato va a hacer que se libere calcio del retículo sarcoplástico, mientras que la fosforilación de la bomba mete calcio en el interior. Entonces, una sustancia vasoconstrictora va a actuar como, por ejemplo, el efecto alfa-2 adrenérgico, que produce vasoconstricción, va a actuar aumentando los niveles de IP3 y aumentando la liberación de calcio desde el retículo sarcoplástico. O, por ejemplo, la angiotensina, ¿sí? La angiotensina va a actuar de la misma manera, la vasopresina también. La molécula óxido nítrico genera el efecto opuesto y muy potentemente, el estímulo eje de la bomba de calcio del retículo sarcoplástico mete calcio al interior, con lo cual neutraliza de alguna manera los efectos de todas las otras sustancias presoras, porque hace que el calcio se meta en el retículo sarcoplástico. Pero además de eso, la proteína quinasa G, fosforilando distintos transportadores en la membrana, aumenta la salida del calcio. O sea, le saca calcio a la célula muscular
lisa, de los vasos, de las arterias. Y por lo tanto, disminuye la posibilidad de que se genere contracciones. ¿De acuerdo? Seguimos hablando de las funciones de la proteína quinasa G, que también va a inhibir la contracción muscular porque activa a la fosfatasa de la miosina. ¿Por qué esto del calcio? Ustedes saben lo que hace el calcio muscular a la contracción, pero no en forma directa. ¿Se acuerdan que acá no había no está todo el sistema de troponina, sino que acá tenemos un sistema dado por la calciocalmodulina. La calciocalmodulina actúa sobre la quinasa de la miosina y la quinasa de la miosina fosforila, como se ve acá, a la miosina, que es la que va a hacer entonces la contracción. Entonces tenemos dos maneras de disminuir esa contracción muscular que resulta en el aumento del tono arteriolar. Una es inhibiendo a la quinasa y la otra es aumentar la actividad de la fosfatasa. Entonces, de esas dos maneras, el aumento de la actividad de la proteína quinasa G va a disminuir la contracción o generar, mejor dicho, relajación en el músculo liso. ¿Quedó claro? Bien. Entonces, bajamos el calcio, bajamos la activación de la quinasa, de la miosina por parte de la quinasa. Siempre son quinasas, ¿no? Son quinasas de quinasas de quinasas. La quinasa, la proteína quinasa G, fosforila la quinasa, se une a la quinasa de calciocalmodulina y la quinasa de calciocalmodulina va a fosforilar a la quinasa de la miosina y vamos a terminar el efecto. Y todo esto servía para qué? Por ejemplo, para amplificar señales o para poder producir efectos de regulación. Y al mismo tiempo que se va a activar, a inhibir a la quinasa de la miosina, se va a activar a la fosfatasa. Con lo cual, la miosina fosforilada baja. Y por lo tanto baja la probabilidad de que haya una contracción muscular. Pero como si esto no fuera poco, me encantaría adquirir el control de este tablero. Probablemente lo logré. Está puesto. La proteína quinasa G, a través de la activación de distintas proteínas que se llaman proteínas de choque térmico, HSP, Heat Shock Proteins, de peso molecular 20 kilodalton, por eso se llaman 20. Estas proteínas de choque térmico 20 fosforiladas inactivan los filamentos delgados, con lo cual contribuyen entonces a la relajación del músculo liso vascular. Y este es entonces un resumen breve de los efectos vasodilatadores que tiene el óxido nítrico, aún actuando en forma directa. Pero también vamos a ver que el óxido nítrico inhibe los sistemas renina-angiotensina locales, que son muy importantes para ejercer el efecto antagónico, el efecto vasoconstrictor. Vamos a ver que por acción entonces del óxido nítrico disminuye la actividad de la enzima conversora, o sea, la enzima que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2, muy bien. Disminuye la expresión del receptor para la angiotensina 2 y van a meterse en serio a pelear con las sustancias vasoconstrictoras porque van a inhibir a la fosfolipasa C. Como ustedes se acuerdan, era la enzima que iba a lograr aumentar los niveles de IP3 cuando se activara, por ejemplo, un receptor alfa-2 o cuando se activara el receptor de la angiotensina o de la vasopresina. ¿Sí? O sea que va a pegarle al mecanismo vasoconstrictor en distintos lugares, con el tema del calcio, pero también más arriba, yendo al mecanismo de señalización por el cual actúan distintas moléculas vasoconstrictoras. Inhibe la síntesis y la actividad de dos productos del endotelio, que son la proteína 1 y la tromboxano 2,
son vasoconstrictores. Y también, al disminuir la concentración de calcio, disminuye el efecto presor de otras sustancias vasoconstrictoras, como por ejemplo las catecolaminas. O sea, por todos estos mecanismos que ya mencionamos en la diapositiva anterior y en esta, la molécula óxido nítrico es un vasodilatador, como diríamos, al estilo de Cafolani, ¿no? Sin área. Bien. Tenemos que hablar de síndrome metabólico, tenemos que hablar de diabetes, como mecanismos en los cuales se va a dañar el endotelio como consecuencia del impacto de distintos factores presentes en estas personas con hiperglucemia, hipertensión arterial, insulinoresistencia, estado inflamatorio, todo esto ¿no? ¿Ocurre en el síndrome metabólico? Sí. ¿Ocurre en la diabetes? Sí. Dislipidemia, por supuesto. La dislipidemia característica del síndrome metabólico de la diabetes tipo 2, con caída de los niveles de HDL, con aumento de los triglicéridos y de los ácidos grasos libres, y con aspiración, eso es una cosa muy importante. Las LDL no están aumentadas en las personas con un síndrome metabólico. No están aumentadas, pero están alteradas. ¿Por qué? Porque se oxidan o se glicosidan. Y esas LDL alteradas que llamamos pequeñas lenzas. No suena como un argumento menor, ¿no? Pequeñas lenzas. No. ¿Perdón? Aumenta, van a ver después que existen, somos tan inteligentes para algunas cosas, pero tan tontos para otras, que tenemos receptores para entender. Después vamos a ver por qué. Pero ¿podrías desglosar un poco la hiperglucemia y su efecto en el endotelio? Voy a hacerlo. La idea es que no es dejar con el cartelito puesto, ¿eh? Vamos ahí vamos. Bien, entonces, y vamos a ver también que hay un componente ambiental, que es la presencia de material particulado, el aire, producto de las quemas, ¿no? Por ejemplo, que va a contribuir a generar disfunción endotelial. Material particular. Lo que se genera, o sea, vos no lo vas a ver en 2,5 micrones de diámetro. Vas a ver un clima que se genera libre, o podés tignar, ¿sí? Porque si tú pones una vela, vas a tignar un vidrio, y ese vidrio vas a tener una manera de tirar un eclipse sol si te haces. Uno tigna un vidrio, se pone en negro, tigna. Y las pequeñas partículas de humo que uno no ve, lo coloca el vidrio sobre la vela y van a ir a aparecer, que se va poniendo negro. Eso son partículas que pueden tener distintos diámetros. Y como vamos a ver después, las partículas más pequeñas que están por debajo de 10 micrones son especialmente nocivos porque van a pasar todos los filtros del aparato respiratorio y se introducen y penetran a través del endotelio y llegan a la corriente sanguínea. Pero vamos a ver, entonces, a pedido, ¿no? ¿Qué hace la hiperglucemia? Ya está. Bien. Cuando hay hiperglucemia, entonces, aumenta la glucosa en el espacio intersticial, en el LEC y en el espacio intersticial, y como tenemos transportadores muy tontos que no saben regular, dejan pasar. Sencillamente porque son pasivos. ¿De acuerdo? GLUT eran pasivos, SGLT eran activos secundarios. ¿Sí? Los GLUT actúan por diferencia de gradiente. Y ese gradiente, entonces, cuando aumenta la glucosa en el LEC, hace que difunda más cantidad de glucosa hacia el espacio intracelular. Y eso va a tener como consecuencia
el aumento de la formación de distintos factores nocivos, que son las especies reactivas de oxígeno, los compuestos de glicación avanzada, las exosaminas, la activación de la enzima proteína quinasa C y la formación de polioles como el sorbitol. Y todos estos contribuyen entonces a los mecanismos de daño del endotelio y en muchas otras estructuras, como por ejemplo el nivel nervioso. ¿Sí? La explicación de la neuropatía diabética se da también a través de estos mecanismos. Y de la retinopatía también, etc. Pero a nivel vascular van a estar inhibiendo a la oxionítrico-sintasa y van a estar aumentando los mediadores que generan vasoconstricción, adhesión, inflamación y proliferación. Que por supuesto, hay una expresión que se en español que dice hacer el campo orégano. No sé por qué, pero hacer el campo orégano es facilitarle mucho la tarea. No solo aumenta la cantidad de estos mediadores, sino que cuando está disminuido el óxido nítrico, estos mediadores pueden hacer lo que quieren. ¿Sí? Porque precisamente el óxido nítrico está, además de inhibir, de tener su efecto propio, tiene un efecto inhibidor sobre estas sustancias que alteran la función endotelial. ¿Cómo se genera un compuesto de glicación avanzada? ¿Qué es todo eso? ¿Qué es? La vía glucolítica, por favor. Ahora no llora Tafonani, ¿no? ¿Quién llora? Inés. Llora mi emoción. No, por favor. Yo tengo una duda existencial. Y es, ¿qué tan importante es para su desempeño como profesionales toda esta brosa, todo este yuyo? Porque parece ser un yuyo, parece ser algo que no es importante al lado de las cosas, ¿no? Relevantes como son, qué sé yo, si uno tiene un campo, dice, pues vamos a sacar la maleza y vamos a sacar solo las espigas, lo que siga. ¿Sí? Pero no es eso. Esto les permite a ustedes entender muchas cosas. O sea, puede ser que ocupe un poco de lugar dentro de su hipocampo, de donde se guardan los recuerdos, ¿no? Pero si ustedes lo asocian y lo procesan adecuadamente, el lugar que ocupa es mínimo y les sirve para entender muchas otras cosas. Entonces, conviene no entrar en el ultra detalle, pero conviene que ciertos aspectos de la bioquímica celular los recuerden. Y tienen acá entonces las primeras dos componentes, una fase entonces en la cual se va a generar una exosa con dos moléculas con dos grupos fosfato, y luego eso que va a partirse. Y se va a partir y va a formar entonces gliceraldehído, monofosfato, y esto se va a enriquecer, uno de fosfato, para formar fosfonativato y va a terminar formando punto. Y esto va a empezar a cicloacrearse en condiciones aerobiosis y va a generar más energía. Y vamos a tener acá un saltito de energía a través de la ruptura del fosforilato que va a dar origen a una fosforilación por sustrato. ¿Sí? Bien, esto es importante. Entonces yo tengo casi 70 años y me acuerdo por qué no se van a acordar. Bien. La otra parte, la otra triosa que se forma, ¿sí? Es la dihidroxiacetona fosfato. Y esta triosa es la que va a dar origen a los cuerpos de glicación, los compuestos de glicación avanzada, denominados así. Les decimos, esa parte queda muy bien porque tiene que ver con el envejecimiento. Entonces uno se acuerda por el hecho, ¿no? Del proceso de envejecimiento. ¿Cómo? ¿Quién? Sí, por su si va, es intercambiable con el bisglateído. O sea, para llegar a piruvato se tiene que convertir a bisglateído. Los H, no.
No, porque habitualmente cuando hay mucho piruvato, ese piruvato tiene su manera de entrar al ciclo de Krebs y ser transformado en energía. Sí, es bastante difícil que se produzca un desvío de la vía hacia este lado por el hecho de que no se consuma el piruvato. Pero el hecho es que dentro de esta conversión vamos a tener que en presencia de insulinoresistencia, la cantidad de, no de piruvato, pero de gliceraldehído trifosfato va a aumentar. Precisamente porque no hay consumo del piruvato y se produce, ¿no?, un embotellamiento, llamémosle así, ¿no?, y un aumento de los niveles de gliceraldehído trifosfato que va a ir a formar hidróxido de cetona-fosfato y aumentar la formación de ellos. Eso cuando hay insulinoresistencia. O sea, ocurre lo opuesto. O sea, no es que el piruvato aumente la posibilidad de formar ellos, sino que la imposibilidad de formar piruvato deriva el gliceraldehído trifosfato a la formación de hidróxido. Y esto a la formación de compuestos de glicación avanzada. Pero además es... ¿Cómo? O de la, ¿querés decir célula o mitocondria? Esto es todo del citoplasma. Esto es todo, hasta piruvato que ingresa a la mitocondria y entra al citoplasma. Estamos no solo, entonces, el exceso de glucosa y el bloqueo del consumo de piruvato y la derivación o el aumento de gliceraldehído trifosfato lleva a la formación de compuestos de glicación avanzada, sino que esta misma molécula, gliceraldehído trifosfato, se va a transformar en diacilglicerol, y el diacilglicerol es uno de los factores que ponen en marcha a la proteína quinasa C. La proteína quinasa C es una familia. Y como ustedes saben, en una familia, cada Navidad pasa esto, hay buenos días. La proteína quinasa C, hay 12 proteínas quinasa C distintas, por lo menos. Y algunas de esas proteínas quinasa C son muy buenas y otras son muy malas. La proteína quinasa C tiene mecanismos que participan, o tiene acciones que participan en la regulación de la secreción de insulina, en la transducción de señales de insulina y en la patogénesis de las complicaciones micro y macrovasculares. Está íntimamente ligado. Durante mucho tiempo se buscó algún mecanismo farmacológico para bloquear a la proteína quinasa C. El problema es que si uno bloquea la proteína quinasa C se queda sin muchos otros efectos importantes, favorables a la proteína quinasa C, y no existe un proyectil mágico, ¿no?, que bloquee, así como diría, bueno, vamos a buscar un bloqueante beta selectivo que no afecte la función vascular y sea solo un vasodilatador. No existe. Tenemos lamentablemente receptores en todos lados, y esto hace que, si yo quiero bloquear la proteína quinasa C, genere efectos, lo que se dice, efectos adversos muy relevantes. Porque hay una, o sea, la secreción de insulina que hace uno de los mecanismos por los cuales aumenta la actividad de la proteína quinasa C, como dijimos acá, es que aumente la cantidad de gliceraldehído trifosfato. Y ese gliceraldehído trifosfato aumenta cuando el piruvato no puede ingresar al ciclo. Y una de las razones por las cuales no ingresa es que la enzima encargada de hacer esta tarea está inhibida por la pérdida de acción de insulina. Como ven acá tendríamos algo parecido a lo que vos querés ver. La hiperglucemia aumenta los niveles de glucosa 6-fosfato, esta se metaboliza, se va a formar entonces el gliceraldehído trifosfato, y a través de la formación de este intermediario y de ácido fosfatídico aumenta la cantidad de diacil. Y esto se ve potenciado porque la terminación de la vía glucolítica
es inhibida en presencia del exceso de energía que aporta el organismo. Esto es un mecanismo fisiológico en determinados tejidos que permite explicar por qué en el ayuno los músculos dejan de consumir prácticamente glucosa y consumen preferentemente ácido. Y eso genera insulinoresistencia. Pero es una insulinoresistencia de buena. ¿Por qué? Porque en la situación de ayuno, la glucosa tiene que ir a parar al cerebro. Y el resto del organismo se la tiene que bancar con lo que le sirva. Y como los músculos, la mayor parte de las células, son independientes de la glucosa, está todo bien. Esa situación de ayuno obviamente se va a revertir en algún momento y vamos a tener de vuelta insulinosensibilidad renal. ¿De acuerdo? Pero si esa situación de insulinoresistencia se prolonga por aumento de peso, el consumo de fármacos, tóxicos ambientales, lo que sea, que genere una insulinoresistencia persistente, va a ocurrir esto. Van a llegar a generarse señales intracelulares que, por ejemplo, a través de la proteína quinasa C, que hay distintas, como letras griegas, la proteína quinasa C beta, o esa letra griega es esta. Esta pero con H, no me confunda. Es Z, con TH, como la TH y esa. Es como la de Feldman. El nombre es Feldman. Feldman, TH es Feldman, ¿no? Feldman. No es Feldman. Lo que pasa es que los ciclos de no me Bueno, y la profesora nuestra es Feldman. Feldman es Feldman, no es Feldman con H. ¿No? Y es Feldman, pero el nombre inglés es Feldman con TH. Y es esa TH. Bueno, la proteína quinasa C, beta, lengua de los dientes, beta, es una generadora de insulinoresistencia. Y también va a contribuir al proceso de aterosclerosis. Cuando nosotros buscamos pruebas de la participación de este sistema de activación de la proteína quinasa C por el diacilglicerol, encontramos entonces que el activador de la proteína quinasa C, el diacilglicerol, está aumentado en distintos órganos en los cuales se producen estas alteraciones, tanto a nivel microvascular como macrovascular. O sea que hay una relación, entonces, entre niveles de diacilglicerol, activación de la proteína quinasa C y lesiones micro y macrovasculares. Distintas, como ven ustedes, distintas isoformas de la proteína quinasa C están relacionadas con la alteración vascular en distintos tejidos. Y acá tendríamos de vuelta la explicación de qué manera el aumento de diacilglicerol que se producía por el aumento de las concentraciones de glucosa, de la glucolítica, cierto punto, y después la derivación para formar diacilglicerol. Fíjense la cantidad de elementos involucrados en la génesis de aterosclerosis que van a encontrar como producto del efecto de la proteína quinasa C sobre distintos sistemas. ¿Sí? Inhibición de la NOS, aumento de endotelina, aumento del factor de crecimiento vascular endotelial, aumento de factores de crecimiento y de distintas proteínas, aumento del inhibidor de la fibrinolisis y de esta manera aumento de la coagulabilidad, expresión de genes proinflamatorios y generación de especies reactivas. Todo este combo es un combo antiendotelio, antiendotelio y también antivaso. Y esto es un combo generador de aterosclerosis. Pasamos de rubro y nos movemos hacia otro asesino, como decimos, asesino silencioso, silent killer.
Otro, que no es tan, ojo porque comparado con, o sea, uno puede andar con la glucemia en 300, 400 y ya no, ahí se levanta para una más veces, pero punto. Comparado con esto, la hipertensión no es nada eso. Es mucho más sintomática. En realidad, las malos, esos malos taimados, ¿no? Son la dislipidemia y la hipertensión. La hipertensión es silenciosa, pero hasta cierto punto. Bien. ¿Qué pasa cuando nosotros, en vez de tener una fuerza de cizallamiento que actúe sobre estos receptores que habíamos mencionado, los mecanosectores, en vez de esa fuerza o agregada a esta fuerza, tenemos un aumento de la presión hidrostática, cuya fuerza se ejerce en forma perpendicular a la pared del vaso y no en el sentido paralelo. Eso precisamente altera el funcionamiento de la noz. O sea, la presencia entonces de una fuerza, de un aumento de la fuerza ejercida por la presión hidrostática, de la presión que hace la sangre contra la pared de los vasos, va a determinar una disminución de la producción de óxido nítrico, como se ve acá. Entonces, el efecto de la fuerza de cizallamiento se ve menoscabado, disminuido, alterado por el aumento de la presión arterial y la rigidez vascular que acompañan al síndrome hipertensivo. Y esa es la explicación entonces por la cual la hipertensión en forma directa va a producir disfunción endotelial. La insulinoresistencia per se, sin hiperglucemia, también va a generar daño endotelial a través de mecanismos comunes. Esto es una constatación por la cual nosotros demostramos que cuando disminuye la sensibilidad a la insulina, la función endotelial también. O sea, hay un efecto directo de la insulina sobre la óxido nítrico sintasa. Y cuando la acción de la insulina se ve alterada por la presencia de insulinoresistencia, la función de la óxido nítrico sintasa disminuye. Acá lo que tenemos es una manera de demostrar función endotelial in vivo, no tenemos que demostrarlo en el vaso, sino que hacemos una prueba muy sencilla que consiste en aplicar un manguito y provocar, ¿no?, una disminución de la perfusión, o sea, le insuflamos por encima bastante, lo llevamos a 20 o 25 mililitros de mercurio, o hasta que se caiga. Entonces, durante 2 minutos provocamos pequeñas 2 minutos. Y eso provoca de forma refleja la liberación, la activación del óxido nítrico. Esa hipoxia transitoria genera un aumento de la actividad del óxido nítrico sintasa y una vasodilatación como respuesta a la oclusión. Y esa vasodilatación se puede medir con un Doppler, y eso se va a traducir entonces la modificación del flujo que se genera, se atribuye entonces a la cantidad de óxido nítrico liberada. Es una manera indirecta de comprobar función endotelial. Y ven ustedes entonces cómo la función endotelial, cuando aumenta la sensibilidad de insulina, hay una relación directa entonces entre el grado de función endotelial y la sensibilidad de insulina. Y esto está demostrando, por otro lado, que cuando yo infundo insulina, puedo modificar la cantidad de sangre. Esto está midiendo con una técnica que se llama plasmografía, está midiendo la cantidad de sangre que se va a producir cuando yo infundo insulina en esa arteria,
y voy a ver que además de producirse este aumento la plétora por vasodilatación, voy a ver con un ecodoppler que la velocidad sanguínea disminuye porque hay una relación en la cantidad, digamos, el diámetro del vaso y la velocidad de la sangre que circula. Como contraprueba están midiendo los mismos parámetros en el vaso que nos fue incluido con el para mostrar que es la insulina que está llegando directamente a ese vaso lo que genera los cambios. Entonces, existen receptores para insulina en las células endoteliales y la oxidolítico sintasa se va a activar cuando se produzca la unión. Esto está demostrado y la vía de señalización involucrada se puede mencionar dos vías de señalización, una que iba vía preinquinasa y otra que iba vía proteinquinasa activada por nitógenos o MAP quinasa. Y es la vía del sustrato del receptor insulina y la preinquinasa, ya que se puede inhibir con bloqueantes específicos de la PI3 quinasa, como también se puede mostrar que si yo tengo un modelo de ratón con un knockout para el receptor, para el sustrato del receptor de insulina, no se va a ver este efecto vasodilatador. Y las ratas con insulinoresistencia genética también tienen esta vía de transducción alterada. ¿Listo? Esto es un experimento donde nosotros correlacionamos el grado de insulinoresistencia que presentan distintos grupos de pacientes en los cuales se va a manifestar el síndrome metabólico con distinta magnitud. ¿Y cómo lo hago yo? Contando 3, 4 y 5 son componentes del síndrome metabólico. ¿Se acuerdan? La clasificación ATP3 del síndrome metabólico. ¿Sí? Presencia de obesidad abdominal, uno de los elementos, el otro HDL bajo, el otro triglicéridos altos, el otro presión arterial elevada y el otro, el último, hipertensión. De estos 5 elementos, entonces, vemos que acá tenemos distinta cantidad, ¿no?, de componentes y lo correlaciono, si usted, con el grado de sensibilidad a la insulina, medido con un método indirecto que no es confiable, pero si uno lo hace bien, puede tener resultados creíbles. Toma. Entonces, fíjense ustedes cómo va aumentando el grado de insulinoresistencia a medida que los sujetos tienen más componentes del sistema. Fíjense ustedes qué importante es el cambio que se produce en esta medición que yo les mencioné de la función endotelial a través del método, ¿no?, de la vasodilatación inducida por la oclusión. A medida que está el sujeto más insulinoresistente, su función endotelial cambia. O sea que lo estábamos mostrando de dos maneras distintas. Y este es otro componente al cual le vamos a prestar un poquito de atención después, que es la proteína C reactiva ultra sensible, que es un medidor de inflamación. Y acá menciono por primera vez que la disfunción endotelial involucra un proceso inflamatorio. Lo dijimos en forma indirecta, hablando de células. Cuando hablábamos al principio, decíamos que la oxidolítico sintasa tendría la posibilidad de que hubiera, ¿no?, una llegada de monocitos hacia el interior de la pared que se transformaran en macrófagos. Eso es inflamación, porque esos macrófagos no se van a quedar quietos en la pared vascular comiendo LDL oxidadas. Sino que generan citoquinas. Esas citoquinas son proinflamatorias. Y todo esto nos habla entonces del componente inflamatorio de la reacción aterosclerótica, que es uno de los aspectos más relevantes de la concepción moderna de la aterosclerosis. O sea,
Antes, de vuelta, se pensaba que la aterosclerosis era una enfermedad del depósito de líquidos en las arterias, ¿no? Y hoy se sabe que es el resultado de un proceso inflamatorio del cual comienza con alteraciones bioquímicas, o una disfunción, y luego esa disfunción se traduce en un proceso inflamatorio, y ese proceso inflamatorio es el que va a generar la lesión anatómica. Bien. Cuando yo utilizo, esto es un insulino sensibilizador, ustedes saben que una de las estrategias del tratamiento de la diabetes consiste en administrar mecanismos, sustancias o fármacos con mecanismos insulinosensibilizadores. Fíjense que este insulino sensibilizador, que no se usa más porque demostró ser un poquito tóxico, cuando 28 personas fallecieron o requirieron un trasplante hepático para seguir vivas, se dieron cuenta que era hepatotóxico. Bien. Todo esto había sido precedido por años de estudios clínicos en los cuales el medicamento pasó el examen de la FDA. Pero claro, ¿cuál es la cantidad de pacientes que uno puede evaluar en un estudio clínico? Con suerte, 15.000. Con suerte, con muchos estudios clínicos, un estudio, digamos, una verdadera evaluación bien realizada del fármaco, 15.000 personas. Y cuando sale al mercado, millones. Bueno, y ahí tenemos el tema de las famosas distintos tipos de... ¿ya saben lo que es un polimorfismo de nucleótido único? No. Bueno, sí, lo que manejan de genética en el final es bastante limitado. La traducción de los genes, la traducción del gen va a dar como resultado a veces cambios en las secuencias de nucleótidos y estos cambios son heredables y tenemos entonces diferencias en las proteínas dadas por modificaciones de un nucleótido y eso se llama polimorfismo de nucleótido SNPs. Estos NIPs pueden ser totalmente disidentes, pueden no generar ningún cambio, pueden generar cambios funcionales leves, o pueden, por ejemplo, si están cerca de la región donde se controla el marco de lectura de ese gen, alterar totalmente el funcionamiento de la proteína, con cambiar un solo núcleo. Bien. Existen mecanismos por los cuales las enzimas hepáticas destinadas a metabolizar estos fármacos se agregan. Y uno de esos mecanismos es la presencia entonces de polimorfismo de nucleótido único en enzimas o en mecanismos, por ejemplo, los transportadores que van a movilizar las sustancias, estos distintas metabolitos de los fármacos, hacia la líneas. Lo que va a determinar que un fármaco sea más activo que lo que se acumule, porque no se metaboliza. Y si se acumula y es más activo, puede generar algo. Por otro lado, puede ser que el mecanismo, el fármaco sea menos activo porque son mecanismos de eliminación mucho más rápidos. De la misma manera, estos polimorfismos explican algo que ustedes ya vieron, probablemente, que es la velocidad con la cual se depura el etanol. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Tuvieron una UP de la ciudad de Guanajuato. ¿Sí? Y saben, ¿no?, que existen diferencias, hay metabolizadores raros, y esto se debe a la presencia entonces de variaciones en la actividad de la alcohol
deserogénesis. Y esto tiene que ver entonces con variaciones químicas. Lo mismo va a ocurrir para otras sustancias exógenas y va a determinar que sean más o menos tóxicas. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno hace los estudios clínicos de tratar de incorporar poblaciones con mucha variabilidad. Pero no siempre esto se cumple, y lo que pasó con la troglitazona. El hecho es que la troglitazona es un muy buen insulino sensibilizador, pero claro, al hígado de muchas personas no le caía bien y terminaron sacándola del mercado. El hecho es que, dando entonces, fíjense ustedes, acá tenemos de vuelta el flujo, el aumento del flujo inducido por la vasoconstricción inducida con el manguito del esfigmomanómetro, y después, fíjense ustedes, de darle la troglitazona, cómo aumenta el flujo inducido por la oclusión. O sea que hay un claro incremento de la función de la NOS cuando uno insulino sensibiliza estos pacientes. Bien. Con la relación entre el aumento del volumen de la masa adiposa y la insulinoresistencia, tenemos distintos mecanismos. La insulinoresistencia se va a explicar por distintos procesos que no son parte de esta clase, que tienen que ver con que esos adipocitos hipertrofiados, hiperplaseados, van a elaborar, por ejemplo, citoquinas, que son de insulinoresistencia, porque aumentan la producción de ácidos grasos libres, etc. O sea, hay muchas relaciones entre la expansión del tejido adiposo y la generación de insulinoresistencia. Pero acá lo que queremos mostrar es de qué manera hay también un vínculo entre esta expansión del tejido adiposo y la hipertensión. Esta hipertensión se explica por dos mecanismos. Por un mecanismo relacionado con la pared, con un mecanismo relacionado con el continente, con lo que sigue. La pared que se vuelve entonces más sensible a los estímulos vasoconstrictorios por el aumento de la cantidad de sodio, y el contenido que aumenta también en relación a la retención de sodio que retiene agua. Básicamente lo que va a pasar cuando aumenta la cantidad de tejido adiposo es que se van a producir señales que activan el simpático, y a través de esa, porque el simpático está destinado a generar pérdida de calor, pérdida de energía. Ese es un mecanismo para bajar de peso. Por eso, entre otros factores, las anfetaminas, además de reducir la ingesta de alimentos, van a aumentar la generación de energía a partir del tejido graso especializado, llamado tejido graso pardo, y van a aumentar la cantidad de consumo calórico. El hecho es que si yo aumento la actividad del sistema nervioso simpático, voy a tener entonces pérdida de calorías, tendencia al descenso de peso, pero por otro lado voy a estar generando aumento del tono del músculo vascular y aumento de la secreción de renina, con lo cual va a estar activado el sistema renina-angiotensina y eso va a generar retención de sodio y aumento del tono vascular. Y aquí tenemos entonces los dos componentes juntos: aumento del sodio en el músculo liso vascular, aumento del tono vascular, y por otro lado, la hiperinsulinemia puede producir un aumento de la retención de sodio en forma directa o mediada por este mecanismo. Y tenemos aumento de volumen. Y eso es la relación existente entonces entre hipertrofia, hiperplasia, tejido adiposo y generación de hipertensión. El estado proinflamatorio se va a verificar por mecanismos distintos. En el caso de la insulinoresistencia acoplada al aumento nuevamente del tejido adiposo,
va a ser por la presencia de todas estas sustancias. De qué cantidad de distintas hormonas, distintos mediadores parácrinos o distintas enzimas vinculadas de alguna manera con el síndrome metabólico van a ser producidas por los adipocitos. Y vemos acá entonces hay una cantidad enorme de sustancias que van a estar involucradas en la generación de insulinoresistencia o daño vascular. Una de las más importantes es la actividad de los sistemas de angiotensina estimulada en el tejido adiposo próximo a los vasos. El sistema renina-angiotensina es un antagonista muy importante de la función de la óxido nítrico sintasa, a la que inhibe en forma directa o fundamentalmente indirecta a través de la activación de los sistemas renina-angiotensina. ¿Sí? La sistema renina-angiotensina, activa la generación de compuestos, vamos para atrás, de especies reactivas de oxígeno, y las especies reactivas de oxígeno inhiben a la óxido nítrico sintasa. A su vez, el óxido nítrico está inhibiendo la proliferación, la adhesión y la vasoconstricción. Cuando cae la actividad de la óxido nítrico sintasa, disminuye su actividad y va a predominar entonces el efecto que ejerce la angiotensina 2 sobre estos procesos. O sea que hay como un combate entre óxido nítrico y sistemas de renina-angiotensina, y cuando aparece el estado de insulinoresistencia y o la hiperglucemia, vamos a ver que estos factores, déficit absoluto relativo de insulina, hiperglucemia aguda o crónica o dislipidemia, van a generar mayor actividad de los sistemas locales, van a generar mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno, y por lo tanto va a haber una mayor inhibición de la óxido nítrico. Y esto va a generar entonces niveles muy bajos de óxido nítrico que no se pueden oponer a los efectos de la angiotensina 2, y de esta manera va a prevalecer el malo de la película, la angiotensina 2, y se va a generar un daño. ¿Bien? Fíjense que si yo bloqueo el sistema renino-angiotensina en forma con un derivado, con una sal soluble, que la puedo aplicar por vía intravenosa, que actúa en forma instantánea, que no tiene uso terapéutico precisamente porque su efecto es muy evanescente, desaparece rápidamente, pero yo puedo rápidamente con la infusión de esta sal antagonizar los efectos de la infusión de acetilcolina. Y con esto también lo voy a poder ver, en el caso de la administración del fármaco nalatril, que todos ustedes conocen, que es un inhibidor de la enzima conversora. La proteína C reactiva, que ya mencionamos, aumenta en las situaciones de insulinoresistencia, es un marcador de inflamación que se sintetiza tanto en los tejidos como en el hígado, que no es solo un marcador de insulinoresistencia. La proteína C reactiva tiene receptores y activa las vías de señalización inflamatorias, como la vía de la proteína quinasa activada por mitógenos y la vía de la quinasa NF-κB. Y a nivel del vaso, fíjense todas las porquerías que puede hacer la proteína C reactiva. Fíjense ustedes que los distintos componentes en los macrófagos, en las células endoteliales y en las células musculares lisas del vaso, la proteína C reactiva va a tener todos estos efectos que contribuyen a la formación de la lesión aterosclerótica. O sea que no solo es un marcador de inflamación, sino que también es un mediador involucrado
en la génesis del daño vascular a nivel de los distintos componentes de la pared. ¿Una? No entiendo. No sé. Tiene efectos quimiotácticos. No, o sea, no tiene efectos quimiotácticos propios, sino que aumentan la producción de sustancias quimiotácticas, como que sea la NHP o distintos factores de adhesión o de movilización de las células de los monocitos. Acá tenemos, por ejemplo, acá sería, ¿no? Acá tenemos aumento de la quimiotaxis, sería mediada entonces por estas moléculas como MCP, ICAM, PCAM, distintas sustancias. Bien. La dislipidemia obviamente va a dañar al endotelio porque precisamente, ¿no? El endotelio que tiene esa facilidad del endotelio con compresión, con disfunción del endotelio, la caída de los niveles de óxido nítrico hace que penetren más fácilmente, que sean llamados y que penetren los macrófagos. Con lo cual tenemos el componente celular presente. Pero además, entonces, en presencia de la disfunción endotelial, vamos a tener mayor cantidad de LDL oxidadas, ¿sí? Y esas LDL oxidadas son las que van a transformar ese macrófago en una célula espumosa. ¿Cuál es el rol del HDL en todo esto? Todos sabemos que el HDL, ya sabemos que el HDL es bueno. ¿Sí? No todo, ojo, hay subpartículas de HDL. HDL2, HDL3, no es lo mismo que aumente una u otra. Pero en general nosotros decimos HDL es el colesterol que está encargado de transportar este lípido desde los vasos hacia el hígado. En el hígado hay un receptor que lo capta y el hígado lo va a transformar en ácidos biliares que se excretan entonces hacia el intestino y este es el mecanismo de depuración natural del colesterol. El hecho es que HDL no solo sirve para el transporte reverso del colesterol, sacando colesterol de las células espumosas, sino que HDL inhibe, fíjense ustedes, la adhesión monocitaria, o sea que colabora con el óxido nítrico, y también tiene un rol parecido porque inhibe la oxidación de las células. O sea que HDL es un potente, entonces, mecanismo antiaterogénico por todos estos efectos. ¿Sí? No solo el transporte reverso del colesterol, sino impedir que lleguen las células inflamatorias a la íntima y también impedir la oxidación de las LDL, que como dijimos, son mucho más apetecibles. Para los macrófagos les encantan las LDL oxidadas. También vamos a ver que esta sinergia entre HDL y óxido nítrico se ve potenciada por el hecho de que la óxido nítrico sintasa es estimulada por las partículas de HDL. Entonces, tenemos mecanismos antiinflamatorios, bloquean las moléculas de adhesión y por lo tanto la llegada de los monocitos de transformación de macrófagos, estabilizan el endotelio, promoviendo la síntesis de óxido nítrico e inhiben la oxidación de las LDL. Esos son, entonces, mecanismos agregados a ese efecto de transporte reverso. ¿De acuerdo? Bien. Pero este aquí, alguien me había preguntado qué es esto de las LDL oxidadas y su rol. ¿Por qué las LDL oxidadas son malas? ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que mecanismos de captación directos de estas LDL estén presentes e incluso sobreexpresados en la situación de inhibidores.
tenemos receptores vinculados a este sistema inflamatorio general de NF-κB que captan entonces el LDL oxidado. Y ustedes se preguntarán por qué cuernos nuestras células, sobre todo nuestras células endoteliales, pueden tener receptores para LDL oxidado. En realidad, este receptor LOX1 es uno de esos tantos receptores que conocemos como los receptores que van a ser reconocidos, van a reconocer, perdón, PAMPs. ¿No? Los PAMPs, inmuno. Ahora voy a hablar de otros sujetos al cual no recuerdan como deberían, ¿no? Porque bueno, lo vieron ahora, lo que pasa es que lo vieron muy poquito, en el primero no se ve demasiado. Lo van a ver más ahora en defensa, lo van a tener a Lucho, nuevamente en a Tirio, y les va a hablar sobre los patrones, entonces estos patrones moleculares, que son parte de la inmunidad innata de lo que es específica, y que reconoce una determinada cantidad, 40, 50, antígenos presentes en distintos patógenos que son reconocidos sin necesidad de que haya una interacción de esos patógenos con el organismo. Nosotros tenemos una memoria inmunitaria, ¿sí? Contrariamente a lo que nos dice la inmunidad específica es inducida, no. Tenemos una inmunidad específica propia contra un grupo reducido de antígenos de distintos patógenos, que actúan a través del mecanismo conocido como receptor TOL, N4, y que ponen en marcha la vía inflamatoria de NF-κB. Y esos mecanismos, esos receptores para estos antígenos primordiales presentes en bacterias, en hongos, etc., son utilizados por determinadas sustancias del organismo, lamentablemente. Entonces vamos a tener que algunos de estos receptores van de patrones, entonces, antigénicos moleculares, van a reconocer a los H, van a reconocer los compuestos de glicación avanzada. O sea que los compuestos de glicación avanzada, por supuesto, pueden despertar una señal inflamatoria, porque actúan sobre este tipo de... Y los vamos a ver también generando mecanismos inflamatorios a través de la unión de LDL oxidadas. Bien, y todo esto va a ir a reducir la actividad de la oxidosintasa y potenciar, son potenciados, perdón, por la presencia de especies reactivas de oxígeno. Pero esto se ve agravado todavía por determinados mecanismos reverberantes, por los cuales, a través de distintos factores, aumenta la expresión de estos receptores que captan el LDL oxidado. Ahí tienen ustedes distintas señales, como la hipertensión, la dislipidemia, la insulinoresistencia, la hiperglucemia, en las cuales se va a producir entonces una cantidad de componentes como el aumento de la angiotensina 2, que ya habíamos mencionado, como parte de la activación de la phenylephrina, angiotensina local, el aumento de la endotelina 1, y esto confluye entonces en aumento de la expresión de los receptores. Pero además, obviamente, que hay más receptores, hay más LDL oxidadas por distintos mecanismos. Con lo cual, esta conjunción hace que se capte más LDL oxidado. Y esto es lo que genera entonces con mayor facilidad la formación de células espumosas. Pero para colmo, ¿sí? Medicamentos antiinflamatorios pueden reducir la formación de placas, pero no. Sí. Uno utiliza, bueno, lo que pasa es que la cantidad de efecto antiinflamatorio que tienen la aspirina, por ejemplo, no es tan importante como el efecto anticoagular. Pero uno podría decir que sí, pero no es un mecanismo
que se busque, o sea, uno no utiliza en forma directa para frenar la inflamación antiinflamatoria. Es más importante el efecto de otros fármacos, como por ejemplo los inhibidores del sistema nervioso central. Es decir, uno tiene que decir, ¿qué busco? Busco dos cosas por el inhibidor del sistema nervioso. Bajar la presión y proteger los vasos a través de la inhibición de los sistemas nerviosos locales. Y también lo vamos a tener a partir de distintos fármacos involucrados en la inhibición de la síntesis de colesterol. Los famosos, entonces, drogas más comunes, las llamadas estatinas, atorvastatina, rosuvastatina, etcétera, no solo van a estar inhibiendo la síntesis de colesterol a través de un mecanismo de bloqueo enzimático, sino que van a estar también favoreciendo distintos mecanismos a nivel de la placa. Bien, fíjense ustedes que hay, como les decía, mecanismos reverberantes por los cuales se aumentan las LDL oxidadas en las células, aumenta la expresión de la enzima convertidora y aumenta la expresión de receptores. Con lo cual, esto se transforma en una especie de feedback positivo que va aumentando la cantidad de LDL oxidadas que se introducen en los macrófagos. Y también, para completarla, va a aumentar la formación de especies negativas de oxígeno, con lo cual va a aumentar también la cantidad de LDL oxidadas. Fíjense ustedes entonces que es un círculo diabólico. Más que un ciclo vicioso. Como un ciclo vicioso uno puede ser más o menos tranquilo, pero esto es un círculo diabólico. Bien, y por supuesto le agregamos el hecho de que vamos a estar sacando al bueno de la película del medio, que es el óxido nítrico, con lo cual todo se agrava. Bien, material particulado, como yo les decía, todas las sociedades han hecho este mecanismo para aumentar la posibilidad de sembrar, que es el mecanismo por el cual uno va a preparar el suelo y utiliza entonces la quema. La quema química es útil, pero la quema bien hecha. Se quema. En Inglaterra hay un mapa de lo que se puede quemar por año, la cantidad de hectáreas, ya no hectáreas, se usa la medida típica de los ingleses, creo que son los acres, ¿no? No importa. El hecho es que ellos tienen permitido quemar por región y dependiendo de la condición climática. Acá no. Acá, sencillamente, vamos a quemar, después metemos la invernada. Cuando hay quema, uno dice, no, sí, es el sol, es alguien que produce la quema. Resulta que siempre la quema se produce en los mismos meses. ¿Por qué? Porque son los meses que preceden la invernada. La invernada es cuando uno lleva el ganado, determinados sitios del pasto, a otros donde hay más pasto en invierno. Por eso, las quemas acá enfrente son generalmente en los meses de abril, mayo, etc., para poder después llevar el ganado ahí. El hecho es que cuando quemamos, generamos, fíjense ustedes, distintos porcentajes de gases y también de material particulado. Y ese material particulado tiene distintos diámetros. Puede tener un diámetro visible, famoso hollín, porque ustedes ahora no hay más. Pero si ustedes colgaran la ropa, no se pega mal, pero ustedes colgaran la ropa blanca en la terraza, ¿no? Y hubiera quema, se darían cuenta de que hay pequeñas bolitas negras que se depositan en la ropa blanca. ¿Sí? Eso es lo que se denomina hollín. Bien. Y por eso el que limpia la chimenea se llama desollinador. Muy bien. El desollinador saca los restos de hollín de la chimenea. Y eso es que se intoxica como con tarea insalubre. El hecho es que de acuerdo, fíjense ustedes, al tamaño, al diámetro que tienen estas partículas, vamos a ver que generan distintos tipos de daño. Por ejemplo, si tienen entre 10 y 100, prácticamente
persisten en el aire y no hay evidencia de que afecten a la salud humana. Ya con 10 micrones entran al sistema respiratorio y causan enfermedades respiratorias, y con un tamaño de partícula de 2,5, esto no es peso molecular, ¿sí? Es el tamaño de la partícula. Viene de material particular, material, ¿sí? Estas, entonces, con 2,5 y menos, ya entran, penetran las paredes alveolares y van a circular, y van a generar daño, tanto a nivel respiratorio como a nivel sistémico. Y dentro del daño sistémico, fíjense ustedes que las partículas pueden llevar montones de tóxicos. Montones de tóxicos. O sea, la partícula en sí va a generar una reacción inflamatoria, pero además está cargada de sustancias tóxicas, de los cuales los más importantes son metales, compuestos orgánicos volátiles como los hexanos, y hidrocarburos policíclicos aromáticos, como por ejemplo el PCB. El PCB viene de cuando uno, esto sí, los hidrocarburos policíclicos aromáticos vienen de la quema de plásticos, por ejemplo. Dioxinas y furanos, que son los que se originan en la quema de material biológico. Son tricíclicos y clorados. Y sulfatos o nitratos. Todo esto, y también pueden vehiculizar virus. O sea, las partículas que viajan en el aire pueden llevar a caballito virus. Y el mecanismo por el cual están involucrando estas moléculas tiene que ver también con un receptor de tipo TOL, el famoso receptor que está relacionado con los PAMs, que ponen en marcha esta vía común de señalización inflamatoria, que es la vía de la quinasa NF-κB, que es activada o potenciada por la presencia de especies reactivas de oxígeno y que genera entonces señales inflamatorias por la secreción de distintas citoquinas. Y esto, sabemos que estas son distintas regiones. Esto fue en el 2008, 2000, no. A ver, esto es el 2021. Fíjense ustedes cómo la quema generaba cantidades muy importantes de partículas que superaban varias veces los límites permitidos en distintas regiones. Acá tenemos la región entonces de Rosario y San Nicolás, y acá tenemos más al sur, Ceibas, acá estaría Zárate, y el complejo acá, Zárate en la solar. Y acá tenemos los límites permitidos para las partículas. Esto sí, los límites permitimos, y vemos cómo a lo largo, esto es en el mes de mayo del 2021, cómo van oscilando entonces los niveles de partículas muy por encima de los límites permitidos. Estas partículas están relacionadas con múltiples enfermedades, entre ellas la enfermedad cardiovascular y una de las implicaciones es la puesta en marcha del medicamento. Y terminamos por ahora. Terminamos. Voy a apagar la grabación porque así que ya